¿Ok? No estés acostado comiendo dulces. Siéntate. Te puedes ahogar cuando. Ahora sí, ya veo. ¿Dónde dejé mis lentes? Un ciego de posibilidades. Bendito sea Dios que la casa está muy chiquita y las encontramos. No, ya está Irma, mira. Hola Irma, buenas tardes, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Hoy vamos a empezar las cartas de San Juan, ¿sale? ¿Qué decir de estas cartas que son como el culmen de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo? Queridos amigos, nosotros como tenemos las enseñanzas en la iglesia, pues nosotros ya nos tocaron 20 siglos después de las primeras palabras de Jesús, de la enseñanza de Jesús. Pero las primeras comunidades cristianas se enfrentaron a cambiar su forma de ver la vida. El ser humano, desde Adán y Eva, después del pecado original, siempre han pensado en comiendo mis dientes aunque no coman mis parientes. Y primero yo, luego yo, enseguida yo y después yo. Y esto ha acontecido durante miles de años, hasta que hace 2000 años el Padre Eterno envió a su Hijo Jesucristo, que se encarnó de la siempre Virgen María, se hizo como nosotros en todo menos en el pecado, dirá Pablo en la carta a los Filipenses 2 del 6 al 11. Y Pablo también en la segunda carta a los Corintios dirá que Jesucristo siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. ¿Cómo vivir todo ese mensaje controversial al ser humano? ¿Cómo vivir para servir al otro? ¿Cómo parar la violencia? Que la violencia existe desde Caín, que mató a Abel. ¿Y por qué existe todo esto? Porque el ser humano no sabemos para qué venimos a la tierra. A la tierra, según la biología, venimos a crecer, a reproducirnos y a morir. Eso es la biología, la filosofía del ser humano. ¿Sale? Crecer, a reproducirse y morir. Pero viene Jesús de Nazaret hace 2000 años y le dice al hombre, cambia tu forma de pensar. Tú que estés aquí no es un azar. Tú y yo que estemos en esta clase no es un azar, no es porque de Tin Marín de Dopingüe, no. Y Jesús viene a que levantemos los ojos a las estrellas, anhelando y sabiendo que no somos de aquí, como decía el poeta, somos polvo de las estrellas y un día tenemos que volver allá. Y las primeras comunidades cristianas decían, ¿y cómo vivir esto de que ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto? ¿Cómo vivir el mandamiento nuevo del amor que Jesús nos da? ¿Cómo vivir que hay mayor alegría en dar que en recibir? ¿Cómo vivir esto de una manera práctica, constante? Que tenemos que ser misericordiosos con los demás.
cómo vivir esto que Jesús dio la vida por los demás y para eso nos dejó su cuerpo y su sangre. Hoy que estamos celebrando en México el Corpus Christi, la solemnidad del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿para qué creen que nos dejó Jesús su cuerpo y su sangre? Para que tú y yo seamos cuerpo y sangre que alimente a los demás. No, pues mejor yo no estudio Biblia, no, pues mejor yo así me quedo. Pero entonces nunca tu mundo va a cambiar, ni mi mundo, si no seguimos las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Y estas cartas de San Juan, también llamadas católicas, que son tres cartas, primera, segunda y tercera de Juan, ah, tienen características especiales y una de las características es que se nos pide que vivamos en el mandamiento del amor. Y estas tres cartas que llevan el nombre de San Juan, una más general, importantísima, las otras muy breves, que es la primera que tiene 5 capítulos, la segunda y la tercera nada más tienen un capítulo, han sido escritas por el mismo autor del cuarto evangelio. San Juan fue el discípulo que Jesús amaba con predilección y al que fueron revelados los secretos del cielo, aquel que se reclinó en la cena sobre el pecho del Señor y que ahí bebió en la fuente del sagrado pecho raudales de sabiduría que encerró en su evangelio y en sus cartas. Nuestra clase de este estudio de San Juan es que ustedes y yo conozcamos y nos pongamos más en contacto con estas cartas de San Juan. Y sobre todo que entendamos que el discípulo amado podemos ser tú y yo como Juan, y que tú y yo nos podemos recargar en el pecho bendito de nuestro Señor para beber a raudales la sabiduría de Dios, si te animas a amar como Dios te ama a los demás. Y que recordar que la palabra de Dios, ah, por más que la sepamos, si no la vivimos, no nos va a ayudar en nada ni va a cambiar en nuestro mundo. Y por eso al leerla nosotros tiene que ser de una manera vivencial, a qué me comprometo, a qué va a cambiar en mi vida, hacia dónde me va a llevar esto. Recordar que estas cartas de San Juan son una síntesis de lo que tiene que ser una vida cristiana, ¿sale? Por eso les decía al principio, buenas tardes a todas, les decía al principio que cuando Jesús llega y que al que te pegue en la mejilla, preséntale la otra, y al que te pida, dale, y al que te pida prestado, no se lo niegues, en un mundo que tenía miles de años, con su egoísmo, con su soberbia, con su vanidad. Cuando el mundo, la mayoría de las personas nomás pensaban en ellos y los de ellos. Y los demás, pues hay que se hagan bolas. Y viene Jesús de Nazaret y nos dice que tenemos un Padre nuestro, o sea que si es Padre de todos, entonces los demás que son míos, pues son mis familias, son mis hermanos. Y la característica de todo buen cristiano tiene que ser el amor a los demás, el amor a Dios y el amor a sí mismo. Y estas cartas de San Juan nos invitan a defender nuestra fe y nuestra doctrina, pero para esto tenemos que vivirlo. Ah, acuérdense, les vuelvo a tocar ese tema porque es muy importante. El autor de esta carta es el predilecto del Señor. ¿Se acuerdan aquella voz del cielo que se oyó cuando Jesús estaba en la transfiguración que dice, este es mi hijo muy amado en quien tengo puestas mis complacencias, escúchenlo? Pues así tenemos que escuchar las cartas del evangelista San Juan, porque San Juan, como veíamos, se reclinó en el pecho del Señor. La primera carta fue escrita alrededor de los años 95 al 100 después de Cristo. La segunda carta fueron escritas alrededor del año 100 y tardaron en ser aceptadas dentro del canon de los libros inspirados. La segunda carta está dirigida a una comunidad cristiana llamada Dama Elegida.
una iglesia amenazada por seductores gnósticos que eran falsos doctores, que andaban en la comunidad de Pedro, de Pablo, de Juan, que ellos no confesaban a Jesucristo hecho carne. Ellos decían que Dios no se murió, que el que se murió fue Jesús hombre, que cuando llegó ahí al huerto de los olivos, el Jesús Dios le dijo, ahí nos vemos, mi cuate, adiós. Y no, nuestra fe confiesa que Jesús, el Dios de la vida, murió en la cruz por nosotros. Pero ¿cómo se va a morir Dios? Para que veas cómo te ama Dios. ¿Qué pasa? Lo mismo que tú vas a pasar y yo voy a pasar para llegar a la eternidad. Y la tercera carta está dirigida a un señor que se llama Cayo. Y pues eso es lo que vamos a recorrer, primeramente Dios, con algunas citas bíblicas que ya tenemos ahí, que les compartí, Cristi, Irma, Ofelia, Rosario, para ver si nos van ayudando y les invito a que pidamos especialmente en este momento por Miriam. ¿Saben por qué? Porque va a una cita. Ya ven ahorita con todos los desórdenes, las personas que viven en Estados Unidos. Recemos por Miriam. ¿Sale? Por favor. Me avisó que iba a un asunto de esos y que si podíamos pedir por ella. Unámonos en oración para que el Espíritu Santo la ilumine y todo le salga bien como Miriam sueña y desea, como imagino a todas las personas que viven allá cuando ya te van a dar todos tus papeles, no sé qué le vayan a dar, pero esperemos en Dios que todo salga bien. Sale Cristi, Rosario, Ufe, Irma, únanse en oración por esta amiga nuestra Miriam. ¿Y qué les parece si empezamos nuestras lecturas, Cristi? Cristi va a empezar con Primera de Juan 4 del 1 al 3. ¿Puedes leer, Cristi, o vas manejando? No, sí, aquí estoy. Buenas tardes. Buenas tardes, Cristi. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Hermanos queridos, no crean no crean en cualquiera que pretenda poseer el espíritu. Hagan más bien un discernimiento para ver si pertenece a Dios, porque han surgido en el mundo muchos falsos profetas. En esto conocerán que poseen el Espíritu de Dios, si reconocen que Jesucristo es verdaderamente hombre, pertenece a Dios. Pero si no lo reconocen, no pertenece a Dios. Más bien pertenecen al anticristo, del cual han oído que tienen que venir y ahora ya están en el mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ah, acuérdense que Jesús no les dice que es hijo de Dios hasta que resucita. En el Evangelio de Juan, Jesús les dice, voy a la casa de mi padre y en la casa de mi padre hay muchas habitaciones, pero los apóstoles no entendieron que les decía que iba al cielo y que iba a prepararnos un lugar. Lo entendieron mucho después. Y lo entienden cuando María Magdalena se le abraza y le dice a María Magdalena, suéltame ya porque voy con mi padre, que es su padre, voy a mi Dios, que es su Dios. Y los apóstoles no tenían duda de esto, porque ellos lo tocaron, lo palparon, lo sintieron, porque me imagino que Jesús les dio el beso del shalom, cuando les dice, la paz esté con ustedes. Seguramente Jesús agarró a Pedro, lo abrazó, le dio un beso, una mejilla en la otra, y a cada uno de sus discípulos y de las personas que estaban ahí. Imagínense la alegría, ¿sale? De tocar, palpar con nuestras propias manos a este Jesús divinizado, a este Jesús que es el divino, pero que también es hombre. Y ahora vemos que hay personas que dudan que Jesús fuera Dios.
porque muchas personas no lo vieron. Y estas cartas de San Juan quieren demostrarle al mundo que de verdad Jesús es el Hijo de Dios, pero que de verdad Jesús tiene cuerpo y sangre. Ahora vamos a ir a la siguiente lectura, por favor, que es Primera de Juan 4 del 10 al 16, Ofe. Ismael, Sí, maestro. Ah, habla, Señor, que tu sierva escucha. En esto está el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima de nuestros pecados. Queridos, si nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos mutuamente. A Dios no lo ha visto nadie jamás, pero si nosotros nos amamos unos a otros, Dios está entre nosotros y su amor ha llegado a su plenitud en nosotros. ¿Y cómo sabemos que permanecemos en Dios y Él en nosotros? Porque nos ha comunicado su Espíritu. Pero también hemos visto nosotros y declaramos que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. Quien confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, primero permanece en Él y Él en Dios. Por nuestra parte, hemos conocido el amor de Dios que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Dios es amor. El que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Palabra de Dios. te Te alabamos, alabamos, Señor. Señor. Gracias, Ofe. Miren, algo muy importante es que obras son amores y no buenas razones. Recordar que los dichos de los viejitos son evangelios chiquitos, dice uno de mis maestros. Y mucha gente quiere ver a Dios, quiere palparlo, pero si no palpamos a las personas que viven alrededor de nosotros, cómo vamos a descubrir a este Dios de la vida, a este Dios verdadero? Por eso Jesús le dice a Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, si te hablo de las cosas del cielo te vas a asustar, no las vas a entender. Si las de aquí de la tierra no la entiendes, ¿por qué no entendemos las cosas de esta tierra? Porque nosotros nos dejamos influenciar por nuestros padres, por nuestros maestros, por personas muy buenas que hemos tenido, pero que ellos no tenían su horizonte en la eternidad. Y acuérdense que nosotros no somos para este mundo, nosotros somos para la eternidad. Y algo muy importante es eso, ¿sale? O sea, para guiar a alguien al cielo, pues tiene que ser alguien que de verdad crea en el cielo o que venga del cielo. Y por eso Jesús nos invita en esta cita que nos acaba de compartir a esta Ofe, es que no amamos a Dios porque nosotros queramos, sino porque Él nos amó primero, Él fue el que nos eligió. Él fue el que dijo, a cada una de ustedes va a vivir en estas fechas y va a tener estos hijos y quiero que ustedes sean unas personas excelentes, que su mirada siempre esté en el cielo. Pero, ¿por qué no tenemos esa mirada en el cielo? Porque no nos enseñaron a voltear al cielo, ¿sale? No nos enseñaron a mirar al cielo. Nos enseñaron como a las gallinas, pensar que nos vamos a quedar aquí y nomás vivimos picoteando en este mundo. Y vivimos picoteando en este mundo porque no tenemos esa resurrección de Cristo en nuestra vida. Estas cartas de San Juan son muy profundas. Tiene que pasar, tienen que llegar al fondo de nuestros corazones. Y por eso el Padre del cielo
nos dice Jesús que nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. En el Evangelio de Mateo 11, 25 al 27. Ustedes, como mamás, las que son mamás, los que son papás, enseñan a sus hijos a que vean a dónde quieren llegar cuando se acabe esta vida. O improvisamos. Ay, Dios dirá, vámonos. Y el cielo no se improvisa. El cielo se va trabajando. Es lo que vino a enseñarnos Jesús, cómo trabajar para el cielo. Y San Juan que bebió, perdón, del agua viva que le dio Jesús cuando éste se recargó en su pecho, nos invita a eso, a que amemos. Primero amemos a los que nos rodean y vas a ver que un día vas a amar a Dios sobre todas las cosas. Esa es la mira que tenemos que enseñar a nuestros hijos. Nosotros podemos pensar, pues tengo 20 años, me faltan 80, pues mientras ahí en el camino me arrepiento. Pero va pasando un día y otro también y no cambiamos, porque no tenemos esta mirada a la eternidad. Y no sé si ayer les comentaba o fue en otra clase que todos los días tenemos que vivir como si fuera el último de nuestros días. ¿Cómo hacerle? Pues dejar que Dios nos ame y que transforme nuestro dolor, nuestras enfermedades, nuestras carencias en algo bueno, que lo veamos bueno, porque Dios sabe por qué hace las cosas. Estas cartas de San Juan nos llevan a eso, a tocar, a palpar al Señor. En el capítulo 1 de Juan, es lo que dice, nosotros les vamos a platicar de lo que hemos visto, tocado y palpado con nuestras propias manos. Y a lo mejor tú hoy me puedes decir, ¿y yo cómo palpo al Señor? Si las que ya comulgaron, si fueron hoy las que vivimos en México, si ya fueron a misa del Corpus, porque hoy, según yo, hoy es día de precepto. Hay que ir a misa. Según yo, no me crean. Yo me acuerdo que antes era misa de precepto, este día. O sea que si no vas es como si no fueras el domingo. Y pues, si tú ya comulgaste como yo, ya lo palpamos, ya lo sentimos y ya nos dio fuerza y energía para perdonar a los que nos ofenden, aunque mi corazón es muy duro, tengo que perdonar. Aunque soy muy egoísta, tengo que ayudar, porque tengo que voltear a dónde voy. Voy para el cielo y me falta muy poquito para llegar. Espero en Dios. Espero en Dios que mi hijo Zeus se equivoque. Me dice, tú vas a vivir hasta como mi mamá Félix, hasta los 94 años. Dije, no me castigues tanto, hijo. Yo sé que me quieres mucho, pero quién sabe. Dios tiene un plan en nuestras vidas. Pero enseñemos a amar a los demás. Y acuérdate, al primero que debemos de amar es a ese que ves en el espejo en las mañanas, a esa persona que ves en el espejo cuando te despiertas. Dale lo mejor, dale el mejor alimento, dale ejercicio, dale una buena lectura todos los días y enséñala a amar. Y vas a ver que tu vida va a ser mejor cada día. Vamos a ir ahora con Rosario a la primera de Juan 2:18 al 28. ¿Nos puedes ayudar, Rosario, por favor? Sí, Gracias. habla Señor, que tu siervo escucha. Rechazar al anticristo. Hijitos, estamos en la última hora y han oído que va a venir un anticristo, pero ya ha venido varios anticristos, por lo cual conocemos que es la última hora.
Esa gente salió de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Así es como descubrimos que no todos son de los nuestros, pero ustedes tienen esa unción que viene del Santo, por lo que todos tienen ya conocimiento. Les escribo no porque no conozcan la verdad, sino porque la conocen y porque la mentira no puede salir de la verdad. ¿Y quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el mentiroso, el que niega a la vez al Padre y al Hijo. Pues el que niega al Hijo ya no tiene al Padre, y el que reconoce al Hijo tiene también al Padre. Permanezcan en ustedes lo que oyeron desde el principio. Si permanece en ustedes lo que oyen desde el comienzo, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él mismo prometió y que es la vida eterna. Les he escrito esto pensando en aquellos que tratan de desviarlos, pues en ustedes permanece la unción que recibieron de Jesucristo, y no necesitan que nadie venga a enseñarles. Él les ha dado la unción y ella les enseña todo. Ella es verdad y no mentira. Así pues, quédense con lo que les ha enseñado. Y ahora, hijitos, permanezcan en Él. Haciéndolo, tendremos plena confianza cuando aparezca en su gloria, en vez de sentir vergüenza ante Él cuando nos venga a pedir cuentas. Palabra de Dios, te Te alabamos, alabamos, Señor. Señor. Gracias, Rosario. Acuérdense, cuando nosotros pensamos que el anticristo es un demonio, es un personaje que va a llegar, no sabemos de dónde. San Juan es muy claro, el anticristo es el que no vive los mandamientos de Cristo, las enseñanzas de Cristo. Somos anticristianos. Cuando yo critico, cuando yo juzgo, cuando yo trato mal a los demás, soy un anticristo. Y nosotros como auténticos cristianos que nos estamos preparando, que todos los días, acuérdense, vivimos en la casa del jabonero, el que no cae resbala. Y pues nosotros los seres humanos somos muy cambiantes, ¿sale? Nosotros somos como el día, tenemos ratos de luz y ratos de oscuridad, pero siempre es confiar en que Cristo dio la vida por ti, que Cristo dio la vida por mí, porque me ama y porque quiere que yo viva libremente, sin ataduras, sin esclavitudes, sin preocupaciones, sin angustias. Y si tú y yo vamos a la misa el domingo, cuando rezamos el credo, decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso. Hasta ahí me quedo. Y entonces, ¿de qué te apuras, José Guillermo? No te apures pa' que dures y de viejo te madures, diría mi madre. Pues hoy pidámosle a Dios que sepamos descubrir nuestras actitudes anticristianas. ¿Sale? Acuérdate, las actitudes cristianas es ser misericordioso. Entonces, ser anticristo es no ser misericordioso. Otra actitud cristiana es no juzgar a nadie. Una actitud anticristiana, pues es juzgar. Otra actitud cristiana es perdonar. Otra actitud anticristiana es no perdonar. Y así, y tenemos que, estas enseñanzas de San Juan
son muy sólidas y aquí ya acuérdense que las comunidades ya tienen 70 años caminando, buscando cómo vivir las mismísimas palabras del Señor Jesús. Recordar que la primera carta de San Juan es como una encíclica de carácter homielético y teológico. Acuérdense, una homilía es una exhortación a que se viva la palabra de Jesús. Y teológica es porque busca quién es el anticristo, busca quién es el que de verdad ama a Dios, busca quién es tu familia, quién es tu hermano. Y en la primera carta nos habla así como de base de tres cosas. En el primer capítulo nos dice que Dios o Jesús es luz. ¿Sale? Acuérdense, vivimos en un mundo oscuro porque a Dios lo hemos sacado de nuestras vidas. Otra de las grandes enseñanzas que vienen en el capítulo 2 y 3 de esta carta de primera de San Juan es que Dios es Padre, pero créete que Dios es tu papá. Si hizo el cielo, la luna y las estrellas, todo lo que puede hacer por ti, por mí. Y la tercera parte, que son capítulo 4 y 5, nos habla de que Dios es amor. Y como veíamos, nos hace caer en la cuenta del anticristo, que es el adversario de Cristo. Y es toda persona, doctrina que van en contra de la luz que es Cristo Jesús y debemos de rechazar al anticristo. O sea que si tú te equivocas, no te quedes con esas falsas ideas. Recompone tu camino. Dios te da otra oportunidad, me da otra oportunidad. Para eso nos dejó el sacramento de la confesión, para que podamos pedir perdón cuando tenemos que pedir perdón. Vamos, vamos a ir ahora por favor, a Primera de Juan 3 del 11 al 18. Déjame Cristi, a ver. ¿quieres leerla, Cristi? Sí, claro, con Gracias. gusto. Señor, abre mi boca, porque mensaje que oyeron desde el principio es que debemos amarnos unos a los otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas, mientras que las del hermano eran buenas. No extrañen, hermanos, si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es homicida, y saben que ninguno homicida posee vida eterna. En esto, hermanos, conocido lo que es el amor, en que Él ha dado su vida por nosotros. También nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Si alguien que tiene bienes de este mundo ve a su hermano en necesidad y no se apiada de él, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? Hijos míos, no nos am- hijos míos, no amemos solamente de palabra, sino con hechos y de verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Cristi. Por nada. Fíjense qué profundo es esta carta. Nos vamos hasta el libro del Génesis. Ya estamos terminando el recorrido de la Biblia y llegamos hasta esta primera carta de Juan y dice que pues venimos a este mundo a ayudarnos los unos a los otros y que cada quien tenemos algo que aportar para que la vida de las otras personas no sea tan pesada, tan difícil, tan dura, porque somos una familia, somos hijos de un Padre que está en el cielo. Y a veces uno cuando no ayudas a alguien,
no sabes todo el mal que le hacemos, todo el mal que seguimos difundiendo, porque se supone que somos cristianos y navegamos con vela de cristianos, con velero de cristianos. Que si porque hay que enseñarles a pescar, que si porque esto, que si porque aquello. Ahí lo dice muy clarito. Los últimos versículos que leyó Cristi, el versículo 17 me impactó. Si uno vive en la abundancia y ve a su hermano padecer necesidad y no se compadece de él, ¿cómo permanecerá el amor de Dios en él? Y me acordé del dicho, obras son amores y no buenas razones. Pues aprendamos a amar a nuestros hermanos, a nuestras hermanas. Siempre recuerda, el amor se va a- expandiendo primero en tu casa, luego ya después de tu casa a los vecinos, luego de los vecinos a la comunidad, luego de la comunidad a la parroquia, luego de la parroquia a la sociedad, luego de la sociedad al mundo. Y así se va expandiendo el amor de Dios. Pero necesitamos comprender que ser cristianos es esto, amar al otro. Que no me ama, pues sabe cuántos traumas tendrán, cuántas cosas habrán pasado por su vida. Ahora sigue, por favor, a Evangelio de Juan 15 12 al 17, pero ahora nos vamos al Evangelio. ¿Sale? Acuérdense que estamos en las cartas. ¿Quién gusta leerlo? Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos del 12 al 17. ¿Usted, Si gusta, Lupita? maestro. Sí, Gracias, si por gusta. favor, Lupita. Sí, Gracias. cómo no. 15, del 12 al 17. Ajá. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Ah, el 15, aquí está 16. Ya no les llamo servidores porque un servidor no sabe lo que hace su padre, su patrón. Los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que aprendí de mi padre. Ustedes no me eligieron a mí, he sido yo quien los eligió a ustedes. Y les preparé para que vayan y den fruto, y ese fruto permanezca. Así es como el Padre les concederá todo lo que les pidan en mi nombre. Ámense los unos a los otros. Esto es lo que les mando. Es palabra de Dios. Te Digo del alabamos, Señor. gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Lupita. Señor Jesús, sí. En el versículo 12 dice Jesús, este es mi mandamiento, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y dice, nadie tiene un amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y Jesús nos dio el ejemplo de dar la vida por nosotros, por mí, en singular, acuérdate, siempre Jesús da la vida por ti, Jesús se hace carne para que tú te lo puedas comer y yo también, se hace bebida para que y yo no lo podamos beber. Y el fruto que va a permanecer es que si tú y yo aprendemos a amar a Dios sobre todas las cosas, tus hijos van a amar a Dios sobre todas las cosas y siempre van a tener su mirada en la eternidad. Y por más que el mundo les diga que vente a bailar el meneadito pa' acá, pa' acá, pa' acá, que él es así, que vive de esta manera, pues no van a caer tan fácil en esas trampas que el mundo, el demonio y la carne están tendiendo a la humanidad. Si los enseñamos a tener su mirada en el cielo,
¿Y cómo se logra esto? Pues enseñándole que las cosas de aquí se puede vivir sin carro, se puede vivir sin carro, se puede vivir sin casa, se puede vivir sin casa, se puede vivir sin muchos lujos, se puede vivir. Pero que el compadre tiene una televisión sota de 40 pulgadas y yo quiero una igual. Pero que el compadre se compró un carrazo y yo quiero otro igual. Que la comadre se va al salón al salón de ese de belleza y se está ya 4 horas y sale como un maniquí y yo también quiero ir para allá. Que el compadre se va y se va de parranda y se gasta 50,000 pesos en una botella de vino y yo también me los quiero gastar. Y es la forma que el demonio, el mundo y la carne han esclavizado a la humanidad. Y Jesús viene a liberarnos simplemente con ese mandamiento, que nos amemos los unos a los otros como Jesús nos amó a nosotros. Pero si yo como abuelo no enseño a mi nieto a pensar que un día se va a morir, ¿y dónde quiere estar? ¿En el cielo, en el infierno, en el purgatorio? Si yo no enseñé esto a mis hijos, a mi gente, pues nuestros hijos no van a tener una buena perspectiva de vida. Ellos van a seguir comprando lo que el mundo, el demonio y la carne les sigue ofreciendo. Aquí está la felicidad, con que tengas este aparatito vas a ser feliz. Y córrele a comprar el aparatito que cuesta bien caro, no le hace, con eso voy a ser feliz. Y luego sale otro aparatito más moderno y órale, este también. O que hay que vivir de esta manera y la gente va viviendo así porque no levantan su mirada al cielo. Y Jesús vino a eso, a enseñarnos que nosotros no somos de aquí. Ahora sí que como dice una canción por ahí, no me acuerdo quién la canta, ni soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad. No soy de aquí, ni soy de allá. ¿Sale? Nosotros no somos de aquí. Y el día que enseñes a tus hijos, a tus hijas, a tus nietos, a tus amigos, que levanten la vista un poquito al cielo y vean y les digas, mira, un día vas a llegar al cielo. ¿Te quieres quedar ahí o quieres que te manden al infierno o al purgatorio? No sabes qué feo es el purgatorio. El purgatorio es otro infierno. Nada más que de ahí sí puedes salir. ¿Sale? Esa es la diferencia entre el infierno y el purgatorio. El fuego es igual, es purificación. No más que del infierno ya no se sale. Del purgatorio es una purificación para que con la ayuda, con la ayuda de tus parientes, de la gente buena que reza por las ánimas del purgatorio, tú un día digas, ya la libré, bendito sea Dios. Pero si tú y yo no le decimos esto a nuestros hijos, a nuestros nietos, y les decimos, no, sí, mi hijo, cómprate una casota. No, sí, mi hijo, cómprate aquello. No, sí, mi hijo, haz esto. ¿Dónde está mi cristianismo? ¿Dónde está en ese enseñar a amar a los demás? Y para amar a los demás yo tengo que sacrificar algo, ¿sale? Acuérdense, por eso la Madre Teresa de Calcuta decía, hay que dar hasta que duele. Y cuando damos y no nos duele, pues no estamos dando. Pero cuando tú agarras tu lonche y lo compartes y sabes que te vas a quedar con hambre, micha y micha, pues ya nuestra vida es diferente. Entonces, pidándole a Dios nuestro Señor Hasta esas latitas. que amemos como Jesús nos ama y vamos a ir con la señora Aida al Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículos del 14 al 28. ¿Nos puede ayudar, señora Aida? Por Sí, favor. cómo no. Gracias. Es 17
del 14 al 28. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como yo no soy del mundo. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. No ruego solo por estos, sino también por aquellos que, por medio de su palabra, creerán en mí, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno, y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Padre, lo que tú me has dado, quiero que donde yo esté también conmigo, para que contemplan mi gloria, la que me has dado, porque me has amado antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido lo que tú me has enviado. Y estos han conocido que tú me has enviado. Yo les he dado a conocer tu nombre, y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos. Palabra de el Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, señora Aida. Cuando nosotros tratamos de empezar a vivir la palabra de Dios, viene un choque en la vida del ser humano, porque desde chiquito, aunque tú no lo creas, a muchas personas nos enseñaron a ser egoístas. Trabaja, ten esto, ten aquello, estudia, pero no nos dicen para qué estudiar, o sí nos dicen, estudia para que tengas una buena vida. A lo mejor alguien puede decir, pero eso está bien, ¿no? Sí, pues sí está bien, pero nomás tú vas a tener buena vida si eres cristiano. Y lo que nos leyó Cristi de la primera de San Juan, que es, voy a trabajar para poder compartir y ayudar más a los demás, para crear una sociedad justa, donde los enfermos no tengan que padecer tanto. Hay veces que hay medicamentos que cambian la vida de un enfermo, pero pues las personas no los pueden adquirir y pues ya valió. Se quedan con su dolor, se van haciendo personas resentidas, sus corazones se van endureciendo. Y por eso Jesús ahorita lo que nos acaba de compartir a la señora Aida es, Padre, quiero que ellos estén conmigo donde yo esté. Y si queremos llegar al cielo, pues tenemos que aprender a pensar en el otro. Claro, sin olvidarme de mí. Acuérdense, la vida es para allá y para acá. Y entonces Jesús es lo que nos enseña en su bendita palabra. Que cuando tú piensas por otro, el Padre se va a preocupar por ti. ¿Sale? Ayer hay una señora que se llama Eduviges, le decimos Dubis. Ayer tuve un cierre de curso en una comunidad que se llama Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.
y ella tiene 2 semanas que le empezaron a dar quimioterapias, pero es una señora optimista, de mucha fe, y ayer fue por su reconocimiento. Ya se le está cayendo el pelo, ella traía su pelo largo, y ya ayer la vi ya así, nada más pintada su cráneo, pero optimista, porque confía en Dios. Y me dijo, mire, profe, si me alivio, bendito sea Dios, y si no me alivio, ya sé para dónde voy. Voy para el cielo y voy a seguir trabajando para estar en el cielo. Voy a seguir rezando y ayudando en lo que puedo a los demás. ¿Se fijan lo que es tener la mirada en la eternidad? A muchas personas le dicen que tienen cáncer y les da una depresión, una angustia, una mortificación. O que tienes diabetes, uy, me voy a morir. ¿Qué? ¿No sabías que te ibas a morir? Desde que naciste estás destinado a morirte. Estoy siendo irónico, ¿sale? Porque desde que nacemos sabemos que un día se va a acabar esto, instintivamente. Entonces, acerquémonos a la fuente de la vida, que es Jesús, y ya no nos dejemos engañar por el mundo, el demonio y la carne, que sabe muy sabrosa la carnita, ¿sale? Sabe muy bueno todo eso que nos ofrece el mundo, el demonio y la carne, pero tenemos que aprender a saber lo que nos conviene, lo que nos lleva a Dios y lo que nos aleja de Dios. Y es lo que nos enseña esta primera carta de San Juan, que no seamos anticristos. Vamos a ir ahora, creo que con Lupita Pinzón, a la primera carta de San Juan, capítulo 5, versículos del 14 al 21. Lupita, por favor, tiene apagado su micrófono, ¿eh, Lupita? Si nos hace favor. Primera de Sí, Juan 5, ya, 14 al ya, 21. ¿verdad? Ya se escucha, Sí, ya, ¿verdad? ya, ya, Lupita, gracias. Bien, Jesús, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Con Él tenemos la certeza de que si le pedimos algo conforme a su voluntad, nos escuchará. Y si nos escucha en todo lo que le pedimos, sabemos que ya tenemos lo que le hemos pedido. Si alguno ve a su hermano en el pecado, un pecado que no ha traído la muerte, oren por él y Dios le dará la vida. Hablo de esos pecados cuyos pecados no es para la muerte, porque también hay un pecado que lleva a la muerte, y no pido oraciones en este caso. Toda maldad es pecado, pero no es necesariamente pecado que lleve a la muerte. Sabemos que el que ha nacido de Dios no peca, pues lo protege lo que en él ha nacido de Dios, y el maligno no puede tocarlo. Sabemos que somos de Dios mientras el mundo entero está bajo el poder del maligno. Sabemos también que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al que es verdadero. Nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ahí tienen el Dios verdadero y la vida eterna. Hijitos, guárdense de los ídolos. Palabra del Señor, de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Lupita. Lupita, ¿usted ha enseñado a su Nada más. familia a que miren el cielo? ¿A que piensen que un día se van a morir?
Ay, pues sí, sí les digo, sí, sí que les digo que de vez en cuando, no diario, pero sí, ya saben que nos vamos a morir y vamos a tener que pensar que vamos al cielo. Y sí, pues con los niños, sí, allá, y luego dicen, allá está la luna, y allá, y más allá, no les digo, pero más arriba de la luna, allá estamos, no sabemos, decimos que ahí es el cielo, pero exactamente no sabemos si está allá arriba o por aquí mismo, estamos en el cielo. Muchas gracias, Lupita. Así, más o menos es lo que les he dicho y las niñas luego, ay, y mira la luna, sí, vamos a ir al cielo, hacia allá. Gracias, Pero Lupita. pues, Cristi, ¿tú te enseñaron a mirar al cielo tus papás? Tu mamá todavía, según yo, vive, tu papá ya se fue al cielo, pero te enseñaron desde chiquita a buscar las cosas de Dios, Cristi. Sí, y sí me enseñaron, mi papá era muy, muy de Dios y sí nos decía siempre, pórtense bien porque si no te vas a ir al infierno, pero si te portas bien te vas a ir al cielo. Siempre nos decía eso y Y, nos y, daba preocupación o susto, ¿no? y precisamente, Cristi, a lo mejor tú puedes sacar una conclusión de tu vida actual con esto. ¿Te fijas cómo cuando a uno de chiquito lo enseñan a mirar el cielo, uno empieza a madurar y empiezas a decir, esto no me lleva al cielo? Cierto. ¿Sale? O sea, pues ya ves que nos conocemos, Cristi, y todo, las pláticas que hemos tenido, y ahorita que tú decías que tu papá desde niña te enseñó a todo esto, pues mira cómo ha dado fruto eso en tu vida. Sí, puedo hacer ese paréntesis ahora que he vivido más la palabra de Dios y la presencia de Dios en mí. Ahora entiendo muchas cosas de las que de mi papá nos decía, vete por el buen camino. Y pues ahora entiendo por qué Dios es perfecto y tiene el momento indicado para alejar a las personas que no deben de estar en mi vida para estar en presencia de Dios. Entonces ahora siento que las palabras que de mi papá me decía era para llegar al cielo. Y Muchas así gracias, Cristi. Te agradecemos mucho. Ofe, a ti también te enseñaron a mirar el cielo. Bendito Dios, sí, Maestro. Siempre nos dio el ejemplo, y acercándonos pues a Dios nuestro Señor, nos hacía ver pues que no éramos eternos, que siempre teníamos que tener. A lo mejor va creciendo uno, no lo ve porque cree que nunca va a pasar, hasta que ya sea cada vivencia, sea con los hijos o uno propio, ya lo siente, pues, lo vive y ya se da cuenta uno, pero sí, Muchas gracias, Ofe. de nada. A Rosario. Tú también estás enseñando a tu familia y a ti te enseñaron a mirar el cielo. Pues sí, profe, a lo mejor de la manera que también a ellos les enseñaron una manera muy diferente a la que estamos aprendiendo aquí, porque antes era, en mi caso, ir a misa a fuerza. Y si no vas, Dios te va a castigar. Y si te portas mal, Dios te va a castigar. Y con estas enseñanzas que estamos con usted, yo creo que se nos abre otro panorama de lo que es Dios. Muy diferente, pero a final de cuentas, pues la meta es la misma. Muchas Y ahora gracias. sí que lo que nosotros hicimos, bueno, yo hice batallar a mis papás, pues ahora sí que ahora lo estoy viviendo con mis hijos, porque sí es de, ¿y por qué tenemos que ir a misa? ¿Y por qué rezar el rosario? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Entonces son muchos porqués que ya uno tiene otro concepto y les puede contestar uno de diferente forma, complementar lo que a uno le enseñaron. Muchas gracias, Rosario. Señora Aida,
A usted también me imagino, usted de Veracruz, o no sé si sea usted de Veracruz, pero por alguna charla que alguna vez tuvimos, me imagino que también sus papás, si viven o si ya están en el cielo, son piadosos o fueron piadosos. Sí, sí, cómo no. Sí, soy de Veracruz, sí, sí. Mi papá creció era caballero de Colón, murió hace 2 años, mamá todavía vive. Y sí, sí nos enseñaron a ver el cielo y a ver las estrellas. Siempre decía, ve para arriba y pídele a Dios. Y ofrécele a Dios también, nos decía. Me alegro mucho. ¿Por qué les toqué este tema? Porque acuérdense que las cartas de San Juan es eso, es un mirar hacia el cielo, es un mirar alrededor de nosotros y es para que tú y yo todos los días aprendamos a tocar, a palpar y a abrazar a nuestro Señor Jesús, que nos dé fuerza en este mundo tan horrible que vamos viviendo. Pues muchas gracias, que el Señor, que es bueno y rico en misericordia, nos cubra con su sangre preciosa, nos bendiga en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, En la Que vida y nos en la perdone muerte, que ampáranos, Gran ampáranos, Gran Señora. Señora. nos vemos mañana, si Dios quiere. Buenas tardes y por favor, no se les olvide rezar por Miriam. Claro que sí, Ver. Estarán Sí, mis... cómo no. Hasta mañana. Gracias, Cristi, esta mañana. Gracias, buenas tardes. Hasta mañana, buenas Hasta tardes. mañana, Dios los buenas bendiga. tardes. Que Gracias, Dios nos da mucha gracias, buenas tardes. confianza. Hasta luego. ¿Ya Adiós, se siente Irma. mejor? ¿Ya No, se siente mejor, maestro? no me siento mejor, pero ya me hice el ánimo, Lupita. Ya sé a dónde voy, así que de Ándele, qué me apuro. Gracias. ándele. Va a Hasta venir, luego. así que se sienta. ¿Va a venir para acá o no? Sí, sí, primeramente Dios sí. Al ratito nos Profe, vemos mañana por me Ándele. ahí. reporto, ¿eh? Oh, te agradezco mucho, Irma, que Dios te pague. ¿Y cómo estás, Irma? Aquí trabajando, pero mañana le hablo. Sí, Dios te bendiga. Muchas gracias, Irma. Hasta luego. Hasta Adiós, luego. Lupita.